Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Qué bueno poder estar de nuevo al aire en esta nueva edición. Quiero darle la bienvenida a cada uno y espero que estén atentos a esta pequeña enseñanza o a este mensaje o a esta reflexión que hoy quiero compartirles de la palabra de Dios. Es de ahí donde tenemos que aprender y donde Dios quiere que podamos crecer espiritualmente, crecer en nuestras vidas, en nuestro corazón. El deseo de Dios es que tú y yo nos alimentemos espiritualmente. Y presten mucha atención a lo que hoy se va a decir y de parte de Dios. Hoy quiero compartirles de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia vamos a mirar cuáles son las cualidades o qué pasó con esta iglesia, pero no sin antes resumir un poco acerca del video pasado que compartí de la iglesia de Éfeso. Éfeso significa amada. Éfeso fue la iglesia donde Jesús le envía también un mensaje por la cual esta iglesia tiene que reflexionar porque algo pasó en ella. Pero Jesús les manifiesta que Él conoce sus obras y conoce el sufrimiento, el padecimiento y que había reconocido quiénes eran apóstoles verdaderos o quienes habían sido falsos apóstoles. Y reconoce su obra, reconoce su trabajo, reconoce el sufrimiento, pero también tenía algo contra esta iglesia y era que había perdido su primer amor, pero que le llamaba la atención para que se arrepintiera. Le decía, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Él deseaba que esta iglesia se arrepintiera, al igual que ahora lo que vamos a ver con la iglesia de Esmirna. Entonces, entremos en materia con respecto a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa perseguida o sufrida, significa la palabra Esmirna. Esta iglesia era una iglesia donde Jesús se le presenta para decirle lo que ella tenía de bueno y qué era lo que estaba pasando con ella. De manera que vamos a prestar mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos aquí entonces a esta iglesia cómo Jesús se le presenta, y eso es lo que vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, como dije al comienzo, Esmirna significa perseguida o sufrida. Le dice Jesús a esta iglesia que Él conocía sus obras y su tribulación y su pobreza, pero que esta iglesia era rica. Esmirna viene del griego mirra, que significa sufrimiento y muerte. Eso significa mirra. Y viene del griego mirra, viene la palabra Esmirna. Ahora, Él le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, los que vinieron a visitar a Jesús al pesebre donde estaban eran los mal llamados reyes magos. La verdad es que no eran reyes magos, eran sabios,
eran sabios del oriente. Y no eran 3 solamente. La historia dice que eran mucha gente la que venía a hacerle presentes a Jesús. Pero entre ellos estaban estos 3 sabios del oriente que le trajeron presentes a Jesús. Cuando le visitaron, entre ellos estaba, dentro de los presentes traían la mirra. Entonces encontramos ahí que dentro de esos regalos, esos presentes traían la mirra. Ahora vamos a mirar qué significa mirra para que entendamos un poquito más este mensaje o esta enseñanza. En Mateo 2:11, si usted ve allá, dice que estos 3 vinieron y le trajeron presentes como incienso, mirra y oro. Mire el versículo 11 de Mateo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, oro, ¿por qué? ¿Por qué oro? Oro porque por ser rey, incienso por ser Dios, y mirra por ser el Mesías sufriente, quien iba a morir. Entonces note el significado de estos regalos de estos sabios del oriente. ¿Por qué sabios? Porque ellos no eran astrólogos, ellos eran astrónomos, por eso no son magos. Ellos eran astrónomos. La astronomía es muy diferente a la astrología. La astronomía es el estudio de los planetas, es el estudio de las estrellas, de los astros como tal, pero no es astrología. La astrología es el estudio de lo oculto, eso es astrología. Mientras que astronomía es diferente. Ellos eran astrónomos, ellos conocían los movimientos de las estrellas, por eso ellos le hicieron el seguimiento para poderlos venir a visitar, para poder venir a visitar a Jesús. Y entre ellos entonces ya sabemos los presentes que le habían traído. Ahora, la mirra, por ser el Mesías, ¿no? Sufriente y que iba a morir. Ahora, la mirra se utiliza para camuflar el olor de los muertos, del cadáver, en el proceso de descomposición. Para eso servía la mirra. Entonces, recuerde que Jesús muere y al tercer día resucita. Pero mientras estaba muerto, pues lo embalsamaron y le dieron y le pusieron este incienso que era la mirra. Es la única. Ahora, la mirra se utiliza entonces para camuflar el olor de los muertos en su descomposición. Esta es la única iglesia que permanece en pie hasta el día de hoy en cuanto a la construcción. No en cuanto a membresía, porque ya esa no existe. Pero sí existe en cuanto a construcción, es decir, está el templo ahí edificado hasta el día de hoy, esto existe. Es la única iglesia que permanece entonces hasta el día de hoy. A esta iglesia le cambiaron el nombre por Izmir, y esta iglesia está situada, esta iglesia estuvo situada en Anatolia, en Turquía, que queda a 60 kilómetros de Éfeso. Ahora, el pastor de esta iglesia se llamaba Policarpo. El evangelio llegó a Esmirna por medio o desde Éfeso. Desde Éfeso llegó el mensaje del evangelio a Esmirna. Ahora, esta era una ciudad típicamente comercial, había mucho dinero. En esta ciudad el dinero era abundante. En esta ciudad andaban judíos quienes se oponían fuertemente a los cristianos. A los cristianos los odiaban. Los judíos se oponían y odiaban a los cristianos. Ahora, como esta ciudad era comercial y era mucho dinero, también había mucho desorden y había mucha corrupción. Había demasiada corrupción y por eso entonces también había un problema ahí. En el versículo 9 de Apocalipsis 2 le dice entonces Jesús a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces note que Jesús asocia
esa riqueza, digámoslo así, que había abundante riqueza en esa ciudad y que esta iglesia se consideraba pobre, pero a la verdad era rica. O sea, ellos no les importaba el dinero como tal. Ellos se consideraban que en sí no tenían dinero, pero Jesús le dice, pero tú eres rico, tienes riqueza. Ahora, la mayor riqueza, la podemos decir que la mayor riqueza es la del Espíritu. La mayor riqueza es la espiritual, la que tú y yo podemos tener a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. A estos judíos, Jesús también en la iglesia de Filadelfia los llamó sinagoga de Satanás. ¿Ves? Por eso en el verso 9 del capítulo 2 vuelvo y leo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahora, si usted va al versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, también ahí a esta iglesia le dice que los judíos son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, es decir, estaban dentro de esa sinagoga de Satanás, hacían obras ocultas y no lo son, dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso se lo dice a la iglesia ya de Filadelfia. Es la otra iglesia que vamos a mirar más adelante. Estos judíos engañaban a la gente, estos judíos que estaban allí en la iglesia en Esmirna, en esta ciudad, engañaban a la gente para que no tuvieran nada que ver con el cristianismo y se quedaran como judíos. Había una oposición judaica en esa iglesia. En el libro de los Hechos vemos el ejemplo de cómo estos judíos, cómo ellos se comportaban y se oponían a la predicación del evangelio. Esta gente se oponía. Si usted va a Hechos capítulo 13, versículos 47 al 50, dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, ahí está, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Note que en Hechos de los Apóstoles se estaba esparciendo el evangelio, la palabra de Dios, pero estos se opusieron. Es lo mismo que hoy en día está ocurriendo. Hay mucha oposición para predicar la palabra de Dios como debe de ser. No se está predicando el evangelio puro, se ha distorsionado. Se están enseñando cosas que son heréticas, que son herejías. Han salido falsos maestros, falsos apóstoles, pero también han salido falsas personas, falsas doctrinas. Y están en una persecución contra la verdadera palabra de Dios muy sutilmente. Es una apariencia, están aparentando ser lo que no son. Y están dañando al cristianismo, están dañando la predicación del evangelio. Esto está sucediendo hoy en día. Literalmente están asesinando cristianos. Están asesinando cristianos en varios países del mundo. Y agárrese fuerte o agarrémonos fuerte para lo que viene, porque tras de esta situación que está aconteciendo a nivel mundial desde el 2020 y este año y lo que sigue de aquí para allá, de aquí en adelante, va a haber una persecución muy fuerte para los cristianos. La ONU dice que la iglesia o los cristianos son enemigos de los derechos humanos. Son enemigos porque no aprobamos lo que es la ley del aborto ni aprobamos el matrimonio gay.
y muchas otras cosas más. Va a venir una persecución terrible, pero vamos a ver lo que Jesús le dice a esta iglesia, que es perseguida, que es atribulada. Esta iglesia de Esmirna fue fundada por el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero en el año 52 y 53 después de Cristo aproximadamente. Ahora, el apóstol Pablo fue asesinado y literalmente perdió la cabeza por Cristo. Fue decapitado. En Roma fue decapitado. Primera de Timoteo 4, del 6 al 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto también me incluye a mí y te incluye a ti. Esto es lo que Dios desea, que nos preparemos para el día en que partamos de esta tierra, de este mundo, bien sea por causa de la muerte o bien sea porque Jesús nos levante de esta tierra. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna? Jesús se presenta como el primero y el último, lo que quiere decir que en Jesús hay un principio y hay un final. Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió, y se presenta de esta manera por la forma en que esta ciudad había sido y lo que era en ese momento. Vamos a mirar un poquito la historia de esta ciudad. Esta ciudad antigua fue destruida en el año 627 a.C., en tiempos en que Babilonia se levantó como potencia mundial. Note usted que hay algo interesante en este asunto. Esta iglesia la destruyeron en el tiempo en que Babilonia se levantó como potencia mundial. Eso es lo que hoy en día está sucediendo. Quieren destruir a la iglesia a nivel general porque se está levantando la plataforma para el anticristo, para gobernar mundialmente. De manera que es el tiempo en que reflexionemos frente a esto. Ahora, permaneció en ruinas hasta que llegaron los griegos y la reconstruyeron nuevamente. Fue una ciudad que murió y resucitó. Por eso Jesús les hace ver esto. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta entonces dándole a entender que así como la ciudad había muerto y había resucitado, había vuelto a ser construida, Jesús venía como Salvador, quien había muerto pero que ahora estaba vivo. Fue una ciudad entonces que murió y resucitó. Esta ciudad era la más bella, la más hermosa de la región, y tomó el nombre como la perla de Ageo. Ese fue un nombre que le dieron por ser una ciudad que fue muy, muy hermosa entre las ciudades. Fue una ciudad muy esplendorosa. Ahora, esta ciudad tuvo un problema, que fue mal diseñada. Y ahí viene una profunda enseñanza. Esta ciudad fue mal diseñada, no contaba con desagües, y cuando había inundaciones, el agua se rebosaba de tal manera que provocaba un mal olor nauseabundo por toda la ciudad. Esta ciudad, por no tener desagües, cuando se inundaba entonces olía mal, tenía mal olor. Esto es lo que significa que la vida sin Dios
por fuera puede ser muy linda, pero si Dios no está dentro de su corazón para combatir el pecado, para sacar eso que está dañando su vida y que por dentro está podrido por el pecado, por muy bonito que sea, pues está dando mal olor, porque no está limpia por dentro, no está evacuando el pecado por el cual tiene la persona o las personas en este mundo. Y esta iglesia tenía que mejorar su condición de vida. Ahora bien, lo que Jesús, ahora eso es lo que busca el Señor en nuestro interior. ¿Qué busca? Que el nombre de Esmirna espiritualmente lleva la presión de machacar la mirra para generar un grato olor. Porque recuerden que viene del griego mirra, Esmirna viene del griego mirra. ¿Y qué es la mirra? La mirra es machacada, es una planta que la machacan, la trituran. Pero miren, note que cuando esta planta, se dice que cuando esta planta es machacada, es triturada, esta planta expulsa un mal olor. Su olor es fétido. Pero cuando ya la exprimen y le sacan el jugo, entonces cuando terminan el proceso y sale el jugo, el olor es grato. Es grato. Por eso es que Jesús busca, o eso es lo que busca el Señor en nuestro interior, que salga toda suciedad, que salga todo aquello que está contaminando nuestra vida. Por eso a veces nos tritura, por eso a veces somos machacados, para exprimirnos, y una vez que salga todo eso y todo ese líquido y todo lo que haya exprimido, una vez que termine ese proceso, entonces seamos de grato olor para Dios, de grato olor para el Señor. Lo que Jesús busca entonces en los judíos, lo que buscaba en ellos, era un grato olor. Pero ellos tenían un olor de muerte, porque porque no eran los verdaderos judíos en su interior. Físicamente eran judíos, pertenecían al pueblo judío, a Judá. Pero en su interior estaban mal, estaban putrefactos. Romanos 2, 27 al 29 dice lo siguiente: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, o sea, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Note entonces que Jesús quiere que nuestro corazón sea circuncidado. Jesús quería que el corazón de estos judíos fuese circuncidado. Eran opositores al evangelio. No creían en Jesús, como hoy en día tampoco muchos judíos, por no decirlo todos, la mayoría de ellos no creen en Jesús como su Mesías. Por eso están esperando el Mesías, porque no han creído en Jesús. Son pocos los que han creído en Jesús. Hay judíos que, aunque son judíos, son falsos. Y hoy en día hay una proliferación de judíos que se dicen ser judíos mesiánicos y que quieren convertir a otros en judíos mesiánicos, sometiéndoles a sus leyes, a las leyes
mas no a la gracia. Jesús le recuerda lo que ella era antes, Esmirna era antes, y lo que es ahora, y viene a resucitarla, y lo primero que quiere hacer es limpiarla. Él quería limpiar esta iglesia, como hoy en día Él quiere limpiar nuestras vidas, nuestro corazón, tu corazón, mi corazón. Él lo quiere limpiar. Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Recuerda que eres rico, recuerda esto, que eres rico. Jesús le llamó sinagoga de Satanás a los judíos falsos. Jesús le dice a esta iglesia que al que venciere, Él le dará la corona del vencedor, que es la corona de la vida. Recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo eso. Yo ya estoy próximo a la muerte, a ser sacrificado, y solo me espera la corona de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús promete darnos la corona de la vida, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Esta iglesia padeció literalmente los sufrimientos por 10 años. Fueron 10 años de tribulación, de padecimiento y de persecución. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida o de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerde, es a los que le aman. No es a cualquier persona, es a los que le aman. Si amamos a Dios, vamos a perseverar y pase lo que pase, venga lo que venga, no importa. Hay que seguir adelante, hay que ser firmes, porque vamos a tener la corona de la vida o la corona de vida. Recuerda que el pastor de esta iglesia fue Policarpo. Policarpo murió en la hoguera quemado porque negó que el César era el Señor. Policarpo murió en el año 155 y 156. Este hombre, Policarpo, muere en la hoguera quemado, pero antes de eso, dice la historia, dice el relato histórico, que este hombre empezó a ser perseguido y cuando los que lo perseguían lo encontraron, dicen que este hombre, que Policarpo, lo saludó muy gentilmente, muy pacíficamente. No los insultó, no los provocó. Y los soldados que lo tomaron dijeron, ¿cómo es posible que nosotros vamos a coger a este hombre preso? Este hombre que ni siquiera nos insulta, no nos dice una palabra de insulto, no nos provoca. ¿Cómo es posible que este hombre tengamos que llevarlo a que muera? Y dice el relato histórico que él, mientras, cuando estaba frente al César, allá en el tribunal frente al César, y le decían, debes de negar a Jesús como tu Dios, porque el César es su Señor. Y él le dice, no me rendiré, no voy a negar a mi Señor. ¿Por qué he de negar a quien yo le he servido tantos años? Y le he servido y no he recibido nada malo de él, de mi Dios. Yo no he recibido nada malo de mi Dios. ¿Por qué he de negarlo? No hemos recibido nada de mi Dios, de manera que no podemos negarlo. Y Policarpo lo amenazaron a echarlo a las fieras. Y Policarpo le dijo, no me interesa que me eche a las fieras, no les tengo miedo.
échenme si quieren a la fiera. Pero en vista de eso, luego le dicen, bueno, como no le temes a las fieras, entonces te vamos a quemar, vas a morir quemado por el fuego. Y Policarpo le responde a ellos de la siguiente manera, y le dice, no importa sean los animales, sean las fieras, o sea el fuego, no me importa morir. Sea en el fuego, si muero en el fuego no me importa. Al fin y al cabo el fuego durará por lo menos 1 hora y yo moriré, pero pasaré a la eternidad. Pero en el infierno está ardiendo todo el tiempo y ustedes irán al infierno si no se arrepienten. Allí va a permanecer las llamas por toda una eternidad. Y dicen que tomaron a Policarpo y lo iban a amarrar en la hoguera, lo iban a amarrar allí en el tendido donde estaba la leña, y dice que no le amarraron los pies sino las manos, no lo sujetaron, porque él dijo no tienen necesidad, porque ellos pensaban que iba a salir corriendo, pero él le dijo no tienen necesidad, pónganme ahí, acuéstenme allí. Y dicen que mientras ardía, decían que este hombre no moría, Policarpo no moría, no se quemaba. Y que un soldado fue y le enterró la espada y empezó a salirle sangre. Y dice la historia, el relato histórico, que esta sangre apagaba el fuego. Que esta sangre que derramaba Policarpo apagaba el fuego, apagaba las llamas, de tal manera que muere Policarpo siendo herido y por último su cuerpo fue consumido por las llamas. Un hombre que le sirvió a Dios, le sirvió al Señor fielmente durante 86 años. Por eso él decía que no podía negar al que había servido sin recibir ningún daño. Hoy en día estaremos dispuestos a una situación de esta. Si tocara ir a morir por Cristo, esto será lo que va a pasar cuando esté el anticristo con aquellos que se arrepientan y se opongan a su gobierno, a su reinado. Pero nosotros si seremos perseguidos, si llegamos a ser perseguidos, ¿será que podemos decir lo que Policarpo dijo? Por esa fe genuina, fuerte en su espíritu, en su alma. Yo le animo a que a partir de ahora, usted y yo nos consagremos más a Dios, nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, y que su vida y mi vida le pertenezcan cada día solamente a Dios, solamente a Él. De tal manera que es el tiempo en que nos afirmemos. Es el tiempo en que busquemos a Dios y nos limpiemos y demos grato olor para Dios, grato olor para Jesús. Recuerde que Él es el Rey, que Él es el Señor, y que Él murió y resucitó y ahora nos habla de que permanezcamos firmes, fieles, para cuando Él